Si pudiera enseñar del dinero con solo un proverbio, sería Proverbios 11:24. Pero no te voy a mentir, este proverbio a veces me confunde. Puedo admitir que este proverbio no tiene sentido cuando lo leemos con una lógica humana, o podría decir una lógica matemática, porque realmente no tiene lógica. Ahora mira lo que dice, hay quienes dan y les es dado más, pero hay quienes retienen más de lo que es justo y acaban siendo pobres. Hay otra versión que dice, da con generosidad y serás más rico, sé tacaño y lo vas a perder todo. En pocas palabras, el que da recibe más, el que guarda termina con menos, pero para nuestra lógica humana, para nuestra lógica matemática, parece no tener sentido. Porque si tengo 100 y doy 20, tengo 80, no tengo 120. Como que no tiene sentido, ¿no? Como que la matemática más básica contradice el proverbio. Y la segunda parte donde dice el que guarda termina con menos, suena igual de ilógico. Porque según yo, si guardas todo, pues deberías de tener más, deberías de terminar con más, no deberías de terminar con menos. Hasta con ganas de decir, oye, a ver, como que el proverbio no tiene sentido. Más bien el que acumula debería ser más rico que el que simplemente da. Pero lo que nos está enseñando este proverbio es que la matemática de Dios funciona totalmente diferente a la matemática del mundo. En los próximos minutos vamos a profundizar en este proverbios y te voy a explicar por qué la matemática de Dios es totalmente diferente a la matemática del mundo. Ahora, lo primero que necesitas entender es que el que escribió este proverbio fue Salomón. Y Salomón fue el hombre más sabio de su época, fue el hombre más rico de su época. Y aquí Salomón no nos está dando un simple consejo moral. Salomón no está diciendo, sé generoso porque es bonito, o comparte lo que tienes porque Dios te está viendo. No, no, no. Salomón no está diciendo eso porque yo creo que eso sería un tipo de moralismo, un poquito baratito, ¿no? Más bien, Salomón está describiendo el sistema de Dios, está describiendo un mecanismo de Dios, está describiendo la ley de Dios. Ahora Salomón nos está explicando cómo opera la riqueza a un nivel que la mayoría de nosotros no podemos ver. Es como si Salomón nos dijera en este proverbio, hay quienes plantan semillas y les crece un árbol y hay quienes guardan sus semillas en un frasquito y se les pudre. Realmente esto no es un consejo moral, es, es descripción pura de cómo funciona la agricultura y es exactamente cómo este proverbio funciona. ¿Pero por qué? Porque Salomón descubrió algo sobre la naturaleza del dinero que contradice el sentido común, pero que opera consistentemente a lo largo de la Biblia. Ahora, algo que me ha quedado muy claro es que el dinero en la Biblia se comporta más como el agua que como las piedras. Ahora, si te pones a pensar tantito conmigo, el agua es estancada, se pudre. El agua estancada se llena de bacterias, se vuelve inclusive tóxica, pero el agua en constante movimiento se purifica, se oxigena e incluso da vida. Ahora, para poner esto un poquito en perspectiva, quiero que consideres los dos mares en Israel que son alimentadas por el mismo río Jordán, el mar de Galilea y el mar Muerto. Ahora, el mar de Galilea recibe agua del Jordán y la deja salir por otro lado. Y este mar tiene salida y está lleno de vida, tiene peces, tiene vegetación. De hecho, hay pescadores viviendo de él por miles de años. Pero luego tenemos el mar Muerto, que recibe la misma agua del Jordán, pero no tiene salida. Todo entra, pero nada sale. Y el resultado de que nada sale es que está muerto. Nada vive ahí. Es más, nada puede vivir ahí.
Entonces, la misma agua que da vida en el mar de Galilea produce muerte en el mar muerto. Entonces, sí estás viendo aquí la diferencia. Uno tiene salida y el otro solo tiene entrada. Entonces, lo que Salomón nos está enseñando en este proverbio es que el dinero tiene la misma propiedad. Cuando retienes dinero más allá de lo justo, algo se muere en el sistema. Y no solo moralmente hablando, también estoy hablando funcionalmente. Ahora, hay una frase en el proverbio que es muy crucial y que creo que muchos ignoran. Si te fijas, no dice hay quienes retienen como algo malo en sí mismo. No, no, no. Dice hay quienes retienen más de lo que es justo. Más de lo que es justo. Eso implica que hay una cantidad justa para retener. Ahora, no quiero que me malentiendas y tampoco quiero que malentiendas lo que nos está enseñando aquí Salomón. El proverbio no es antiahorro. No, no, no. El proverbio tampoco está promoviendo la pobreza, ni tampoco está promoviendo la irresponsabilidad financiera de dar absolutamente todo, ¿no? De hecho, Salomón mismo era extremadamente rico y claramente no regalaba todo lo que tenía. Más bien el proverbio habla de un punto de equilibrio, un umbral. Y Salomón nos está diciendo que cuando lo cruzas, activas algo negativo. Entonces, ¿cuál es ese punto exacto? ¿Cómo sé si lo estoy cruzando o no? Y aquí es donde se pone un poquito interesante porque el texto no lo especifica. Y creo que es intencional de Salomón de por qué no lo especifica y del por qué no lo hace. Porque seamos sinceros, lo justo para alguien con una familia de 6 no es lo mismo para alguien solo. Lo justo en tiempos de crisis no es lo mismo que en tiempos de abundancia. Lo justo cuando estás empezando no es lo mismo que cuando ya estás establecido. Pero el principio es muy claro. Existe un punto donde retener deja de ser sabiduría y se convierte en obstrucción. Y cruzar justamente ese punto tiene consecuencias. Y es justamente lo que Jesús nos enseña en el libro de Lucas capítulo 12. Ahora Jesús dice algo muy interesante, dice, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por tener mucho dinero se vive una vida larga y feliz. Imagínate, Jesús mismo poniendo en perspectiva este proverbio. Jesús mismo poniendo en una ilustración este proverbio. Y después de que Jesús dice eso, continúa con la historia. Dice, había un hombre muy rico que tuvo un año excelente en sus cosechas. Y era tanto lo que se había recogido que el hombre rico no sabía dónde guardar su cosecha. Pero después de pensar, el hombre rico dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a destruir mis viejos graneros y mandaré a construir unos muchos más grandes. Y el hombre rico dice, ahí guardaré lo que yo he cosechado y todo lo que yo tengo. Y después el hombre rico dijo, y por fin, chécate esto, y por fin podré vivir muchos años. Beberé mucho, comeré mucho, me divertiré mucho, porque tengo mucho. Y Jesús cuenta que esa misma noche de que el hombre rico dijo esto, apareció Dios y le dijo, pero qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir. ¿De quién será entonces todo lo que guardaste? Pero después Jesús dice algo muy importante y algo muy interesante. Dice, así les pasa a todos los que guardan sus riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Ahora, imagínate esta enseñanza de Jesús. Jesús está poniendo el proverbio de Salomón en una imagen para poder entender cómo funciona el sistema de Dios cuando se trata del dinero. Básicamente Jesús y Salomón están diciendo, oye, a ver, el problema no es que tengas dinero, el problema es que retengas. El problema no es que coseches abundantemente, el problema es que construyas graneros más grandes en lugar de dejar
que fluya. Ahora, el hombre rico de la historia de Jesús no hizo nada malo según la lógica del mundo. Tuvo una buena cosecha, pensó estratégicamente, planeó para el futuro, y cualquier asesor financiero le hubiera dado total la razón, le hubiera dicho, excelente, así es como debes de ser, pero Dios lo llamó tonto. Otra versión dice que Dios lo llamó necio. ¿Pero por qué? Porque este hombre se convirtió en mar muerto. Todo entraba, pero nada salía. Este hombre cruzó el umbral de más de lo justo y activó la ley que Salomón describió. Pero esto va todavía más profundo, porque este principio no empezó con Salomón, de hecho. Salomón lo escribió, Jesús lo ilustró, pero el principio viene desde el inicio del ser humano, desde Génesis, desde el diseño original del ser humano. Ahora, mira lo que Dios le dice a Adán en el jardín, en el libro de Génesis capítulo 1, 28. Dios le dice a Adán, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Fructificad, multiplicad, llenad, sojuzgad. ¿Te das cuenta de lo que Dios está diciendo? Cada una de estos verbos es un verbo de salida, de expansión, de dar. Fructificar es producir fruto, y el fruto no es para el mismo árbol que lo está produciendo, el fruto es para otros. El árbol produce fruto para dar semilla, para alimentar, para multiplicar vida fuera de sí misma. Multiplicar es aumentar, pero no para acumular. Es aumentar para expandir, es aumentar para llenar. Y Dios dice, llenad la tierra. No dice, llénense ustedes. Dice, llenen la tierra, derrámanse, expándense, fluyen hacia afuera. El diseño original del ser humano era ser un canal de bendición, un río, no un estanque. Recibir de Dios y fluir hacia la creación. Y aquí es donde se pone un poquito muy profundo. ¿Cuál fue el primer pecado del hombre? Dios había dado todo, literalmente todo el jardín era de Adán y Eva, pero solo había un árbol que no, uno solo. Y Dios dijo, de este no tomes. ¿Y qué hizo el ser humano? Tomó. Génesis capítulo 3, 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Tomó. El diseño original era dar. El pecado original fue tomar. El diseño original era fluir hacia afuera. El pecado original fue retener para sí. ¿Sí me estoy explicando? El diseño original era ser canal, pero el pecado original fue convertirse en estanque, convertirse en depósito. ¿Sí estás viendo lo que esto significa? El proverbio de Salomón no es simplemente un consejo financiero sabio. El proverbio de Salomón es una descripción de cómo el universo fue diseñado para funcionar. Ahora, cuando das, estás operando según el diseño original. Estás haciendo lo que Dios creó al ser humano para hacer. Cuando das, estás funcionando como fuiste diseñado, y cuando algo funciona según su diseño, prospera. Pero cuando retienes más de lo justo, estás operando según el patrón de la caída. Estás repitiendo el mismo pecado original. Estás tomando en lugar de dar. Y cuando algo opera contra su diseño, se destroza, se muere. Y por eso el que da recibe más. Y no es magia, no es que Dios esté premiando buena conducta. Es que estás operando dentro del sistema para el cual fuiste creado. Y por eso el que retiene cae en la pobreza. No es castigo, más bien es consecuencia natural
de operar fuera del diseño que Dios mismo estableció. Es como una bomba de agua. Una bomba está diseñada para que el agua fluya a través de ella. Y mientras el agua fluye, la bomba funciona perfectamente. Puede operar por años, puede operar por décadas. Pero si bloquea la salida, si el agua no puede fluir, la presión se va a acumular eventualmente. Los sellos empiezan a fallar y el motor se sobrecarga y eventualmente la bomba se destruye. La bomba no fue diseñada para retener, fue diseñada para fluir. Y tú tampoco fuiste diseñado para retener, fuiste diseñado para fluir. Entonces, el proverbio de Salomón es en realidad una invitación a volver al diseño original. El proverbio de Salomón es una invitación a dejar de operar como la caída te programó, tomando, acumulando, reteniendo, y empezar a operar como fuiste creado, dando, multiplicando, fluyendo. Hay quienes dan y les es dado más, porque están funcionando según el diseño. Pero hay quienes retienen más de lo justo y vienen a pobreza, porque están funcionando contra el diseño. Y esto no es matemática humana, es ley de cómo Dios diseñó el universo desde el principio. Y Salomón, el hombre más sabio y más rico de su tiempo, simplemente lo puso en palabras. Mi nombre es David Tipol y nos vemos en el próximo video.